Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una conversando con el embajador de Rusia en nuestro país, Vladimir Zaemsky. Hay una pregunta que dejó por acá Ramón Ramos, el líder. ¿Cree usted, cuando esta crisis política ha llegado a los términos que estamos viviendo el día de hoy, 30 de abril de 2019, es posible llegar a un acuerdo o negociación con la participación de la comunidad internacional? ¿Ustedes ven ese escenario? Yo veo este escenario y yo creo que este es uno de los caminos que podría ser para salir de esta situación. Claro que es para las dos partes venezolanas a decidir si quieren llamar a la comunidad internacional a participar en este esfuerzo. Y cuando digo a la comunidad internacional me refiero tanto a las Naciones Unidas como al Vaticano, como a los países que habitualmente han tenido unas relaciones bien estrechas con Venezuela. Me refiero a mi país, a Rusia, me refiero a China, me refiero a los Estados Unidos, me refiero a diferentes países de Europa Occidental, cuyos nacionales que también tienen muchos connacionales aquí en Venezuela, por ejemplo, Portugal, Italia, España. El tema Venezuela o el caso Venezuela es un tema de frecuente conversación entre Estados Unidos y Rusia, entre Washington y Moscú. Es un tema de conversación entre los representantes de nuestros dos países hasta que hubo una ronda de conversaciones que se celebró en Roma durante el mes de marzo, si no me equivoco, fue el día 19 de marzo, cuando el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov se reunió con el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Hasta ahí, desde entonces no se ha vuelto a tocar ese tema entre los dos países. Bueno, lo que pasa es que nuestros países, ya que somos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenemos contactos diarios. Por supuesto, por eso tomamos todos los temas. ¿Podría resolverse la crisis venezolana mediante una negociación entre Estados Unidos y Rusia? ¿Usted cree que eso puede salir de una negociación directa entre estos dos países? No, yo no creo que la participación de los actores externos puede ser decisiva en la solución de la crisis venezolana. Yo creo que el papel primordial tienen que jugar los actores venezolanos, porque el país es de todos ustedes, de los chavistas y de la oposición. Por eso ustedes, a mi juicio, deberían buscar una solución aceptable mutuamente para los dos lados. Embajador, usted hace rato hablaba sobre las decisiones que tomó la Asamblea Nacional y decía que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, actuó al margen de la Constitución. ¿Ustedes no han observado actuaciones al margen de la Constitución por parte del gobierno de Maduro, que han sido denunciadas por la oposición venezolana y por parte de la comunidad internacional? Si me permite, y yo voy a repetir la frase que dije hace unos momentos, que según el análisis legal de Rusia, nada en la Constitución venezolana le daba el fundamento al presidente de la Asamblea Nacional a autoproclamarse como jefe del Poder Ejecutivo. Eso es lo que dije. Y con respecto al comportamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿usted considera que actúa apegado totalmente a la Constitución? Sí, yo creo que actúa apegado a la Constitución. Ahora, por aquí me dicen, tú entrevistando al embajador y la Carlota encendida, ¿cómo se ve que no les importa absolutamente nada? No, precisamente porque nos importa, estamos hablando de este tema. Y por supuesto que nos preocupa lo que está pasando en la Carlota, lo que esté pasando en cualquier ciudad del país donde se pueda poner en peligro la vida de ciudadanos. Yo, por supuesto, estoy sumamente preocupado por eso. Aquí dice José Ángel Trejo, dice que hace responsable el ministro de la Defensa de los actos en contra de la ciudadanía venezolana. Bueno, y dice que eso es lo que apoya el gobierno de su invitado. Temas como la represión en Venezuela es una materia que ustedes observan, ¿no tienen opinión sobre eso, embajador? Bueno, en este caso a mí me gustaría pedirle que me dé los detalles sobre qué tengo que opinar. No una pregunta. Bueno, temas, por ejemplo, sobre presos políticos, por ejemplo.
Bueno, yo creo que el tema de los presos tiene que ser solucionado, tal como dije, en el marco de unos contactos entre los dos bloques políticos en pugna. Yo creo que las dos partes hasta ahora lo que han hecho es que han intercambiado los reproches. Yo creo que ahora ha llegado el momento de buscar una solución y buscarla alrededor de una mesa de negociaciones, alrededor de una mesa de diálogo, porque solamente el diálogo puede dirimir las diferencias que existen entre las partes en pugna. Otro tema que ha estado siempre en el ambiente venezolano, en el ambiente político, es el análisis sobre qué mueve la política de Rusia en Venezuela, si son sus intereses económicos o si son posturas políticas. Gracias por esa pregunta, porque efectivamente esa es una de las cosas que a mí me gustaría, sobre las cuales a mí me gustaría hablar con usted. Y es que cuando se habla de la posible participación de Rusia en la solución de la crisis venezolana, tanto a los Estados Unidos como a algunos representantes de la oposición venezolana, les gusta mencionar los intereses económicos de mi país en Venezuela. Yo no niego la importancia de este aspecto y además no me siento preocupado porque todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en Venezuela corresponde plenamente a las leyes de ese país y fue oportunamente aprobado por el Poder Legislativo venezolano. Pero para nosotros no es menos importante que los actores políticos respeten las normas del derecho internacional, porque si prefieren no respetar estas normas en una situación conveniente para ellos, ¿cómo podemos estar seguros de que no querrán hacerlo de nuevo en otras circunstancias? Tal como dije, para nosotros lo que está pasando en Venezuela y alrededor de Venezuela es un asunto de preocupación porque vemos un intento de, en primer lugar, quebrar la soberanía del país, de imponer algunos intereses ajenos, de sustituir la búsqueda de una solución política por una imposición forzosa. Ahora, embajador, hablando de ese tema económico, ustedes en una negociación política del caso venezolano han buscado la posibilidad de que en un eventual cambio de gobierno en Venezuela los intereses de Rusia se preserven. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con el embajador de Rusia en nuestro país, Vladimir Zaimsky.